Y es curioso que algunos sectores, sobre todo los más conservadores, vean en él a un modelo a seguir, ¿no? Bueno, a mí me hace cierta gracia que alguna gente muy de derecha, acá en el Perú incluso, ¿no?, admira a Trump, ¿no? Cuando el programa económico de Trump podría ser asumido por Vladimir Cerrón, ¿no? Es un programa proteccionista, ¿no? Y además, en términos concretos, a un empresario peruano, por ejemplo, no le conviene Trump. Puede ponernos aranceles y nos revienta, ¿no? En América Latina, la gente busca opciones. Entonces, en algún momento, este tipo de personajes, gritones, destemplados como Milei, aparecen como una opción frente a gobiernos como los de Cristina Kirchner o Alberto Fernández, que patinaron económicamente. Una especie de orden político, moral, social, eh, que es el orden vertical, un nuevo orden mundial casi matonesco, digamos, ¿no? Acá mandan los fuertes. Trump en un momento ha dicho, vamos a conseguir la paz por la fuerza. ¿Por qué un tipo como Donald Trump podría tener seguidores en el Perú? Podría sonar hasta contradictorio, pero es. Para hablar de este y otros temas, el invitado de hoy es Ramiro Escobar, internacionalista. Ramiro, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gianfranco? Un gusto estar acá. Te invito al programa justo en el día en el que Donald Trump acaba de cerrar el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Claro, lo que creo que está haciendo Trump es desmontar eh, lo que hacía Biden, un poco por conveniencia política, tratando de decir yo voy a ser distinto a Biden y voy a hacer lo que Biden no hizo. Pero además también hay una carga ideológica y práctica en esto, ¿no? Contrarrestar lo que él odia con todo su alma, y no solo él, algunos de sus colegas, digamos, ideológicos o políticos, o sus parientes políticos o ideológicos, que es lo que él llama la cultura woke, ¿no? Esto que se ha puesto de moda en el Perú, en el mundo, para condenar gente, ¿no? Ni siquiera saben que eso nace en la época de los derechos civiles y significa despertar, pero en la cabeza de Trump lo woke es condenable, pues con la cabeza de Milei. Entonces el Departamento de Educación en realidad no lo va a cerrar totalmente, va a inventar otra instancia para hacer una educación que no tenga los referentes que él detesta o teme, ¿no? Es decir, el enfoque de género, los derechos de las personas. Va un poco en la lógica de, por ejemplo, prohibir a las personas transgénero en las Fuerzas Armadas, o solo hay dos sexos, ¿no? Hombre-mujer. Es un punto clave el Departamento de Educación, ¿no? No es cualquier cosa. Y creo que por ahí van a venir algunas reformas así de, de corte trampista para tratar de crear otras formas de educar a las personas en Estados Unidos. Eso es preocupante, ¿eh? Claro, tremendamente preocupante, además por el panorama que se nos ha pintado recientemente, ¿no? Una visita de Zelensky a la Casa Blanca, que es grabada y prácticamente es una pechada de Trump a Zelensky, ¿no? Bueno, es una puesta en escena, fue una puesta en escena penosa, pero creo yo organizada, ¿no? Hay una disciplina, una teoría, digamos, una corriente en las ciencias sociales, en la ciencia política, que es la comunicación política, ¿no? Que es eh, eso que se hace para que los políticos pongan en escena un mensaje y posicionen su pensamiento, sus prácticas, sus planes. Entonces esto fue un montaje, le tendieron una especie de celada a Zelensky, ¿no? Y entre Vance y Trump y algunos periodistas que estaban ahí, lo sientan casi para decirle, pórtate bien, ¿no? Y Zelensky respondió de una manera, yo diría, astuta, digna, ¿no? No sea Milano, ¿no? Lo pechó a Trump, en cierto modo. Pero de todas maneras, cuando sale a la reunión, dice que fue una magnífica reunión y luego se ha allanado, digamos. Es una manera de expresar algo que creo que está empezando a ocurrir en el mundo, y es una especie de orden político, moral, social,
que es el orden vertical, un nuevo orden mundial casi matonesco, digamos, ¿no? Acá mandan los fuertes. Trump en un momento ha dicho, vamos a conseguir la paz por la fuerza. Ujú. Nada de que Pero, todo por amor, nada por la pero fuerza. No, no. esto que menciona, a propósito del orden vertical y el autoritarismo, el Perú tiene una larguísima tradición de autoritarismos Obvio, y de claro. golpes de Estado. Entonces, hay una especie de simbiosis entre esto que Trump refleja o quiere reflejar, un tipo que combate a la gente de izquierda, que combate abiertamente todo aquello que sea contra los valores norteamericanos tradicionales, y es curioso que algunos sectores, sobre todo los más conservadores, vean en él a un modelo a seguir, ¿no? Bueno, a mí me hace cierta gracia que alguna gente muy de derecha, acá en el Perú incluso, ¿no? Admira a Trump, ¿no? Cuando el programa económico de Trump podría ser asumido por Vladimir Cerrón, ¿no? Es un programa proteccionista, ¿no? Y además, en términos concretos, a un empresario peruano, por ejemplo, no le conviene Trump. Puede ponernos aranceles y nos revienta, ¿no? Vulnera el TLC. Pero hay una identificación con el tipo vertical, autoritario, matón, ¿no? Y que está en contra de todo eso que alguna gente teme, ¿no? Que es la mayor, el mayor otorgamiento de derechos a las personas, no solo a las personas trans, a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Trump, hay unos datos que son interesantes, ¿no? Es el candidato, o mejor dicho, las mujeres fueron las que menos votaron por Trump, ¿no? O sea, el porcentaje de diferencia entre voto masculino pro-Trump y voto femenino pro-Trump es grande, ¿no? La comunidad homosexual, los ambientalistas, ¿no? Acaba de decir no hace mucho que se puede usar de nuevo plástico en la administración pública, ¿no? Ha cancelado financiamiento climático al interior de Estados Unidos y para otros países. O sea, él está haciendo una especie de, si podemos usar el término, revolución, transformación, gran transformación, en la lógica inversa a donde creo que está yendo el mundo con todos los problemas que hay, ¿no? Un mundo con más derechos para las personas, un mundo más preocupado por el cambio climático, ¿no? Algo que él considera que es una farsa, un cuento chino. Es un personaje a contracorriente, ¿no? Pero no es una contracorriente, digamos, progresista, si la podemos llamar así, sino es una contracorriente precisamente porque teme lo que considera que está dañando el mundo, que es esa corriente de mayores derechos para las personas, mayores derechos eh, para los homosexuales, para las mujeres, preocupación y lucha contra el cambio climático. Es algo que está transformando el mundo con todos los problemas que hay, ¿no? Eso ya no tiene vuelta atrás. Usted ha mencionado justamente el término cuento chino, ¿no? Refiriéndonos a los chinos y a los planes quinquenales. Eh, Uno de esos planes quinquenales de esta derecha extremadamente conservadora ha sido justamente colocar sistemáticamente determinado tipo de personajes, sobre todo a lo largo de América y también de Europa, ¿no? Eh, Bolsonaro, Milei. eh, este segundo mandato de Trump coincide con Claro. la aparición de estos personajes y hace que Trump por lo menos ya no esté tan solo. Un tipo como Bukele también, ¿no? Yo estuve en la investidura del primer Trump, Ujú. año 2016, y me acuerdo que, bueno, había protestas contra él en las calles, ¿no? Pero él no era, digamos, el gran referente de una tropa que ahora ya tiene varios miembros notables, ¿no? Tienes Milei, tienes Meloni, tienes Víctor Orbán, tuviste a Bolsonaro, que sigue siendo miembro del club, a José Antonio Caz en Chile, tienes a Bukele mismo, que inicialmente no era exactamente derecha, pero funciona en esa lógica, ¿no? Entonces ahora hay como un club, como una tropa global que está avanzando en varios países y adquiriendo el poder. Ahora, sí me gustaría hacer una precisión, ¿no? No hay que equivocarse, ¿ya? No toda la gente que vota por esos personajes es de ultraderecha. Francisco Aravena, que es un politólogo chileno, siempre dice que en América Latina la gente busca opciones. Entonces, en algún momento este tipo de personajes
gritones, destemplados como Milei aparecen como una opción frente a gobiernos como los de Cristina Kirchner o Alberto Fernández, que patinaron económicamente. Y hay una cuestión también cultural, ¿no? Que se pone en el escenario de esto que se está llamando batalla cultural, ¿no? Es decir, estos personajes también representan lo que alguna gente teme, ¿no? Discursos del tipo quieren homosexualizar a los niños porque plantean el enfoque de género en los colegios, cosa que nunca es cierto ni demostrable, pueden inducir a algunas personas a que voten por estos personajes, concretamente por Trump, porque, por ejemplo, se les considera más cristianos. Claro, pero por ejemplo, a partir de eso podríamos establecer alianzas tanto de la izquierda como de la derecha. ¿En qué sentido? La izquierda más conservadora y la derecha más conservadora se unen y convergen en este tipo de puntos, ¿no? Es una explicación también razonable al por qué Cerrón pactó con Fujimori y hizo las alianzas que hoy día tenemos en el Congreso, ¿no? Y que han terminado pues por dinamitar todo lo que conocíamos como orden, Es ¿no? que la izquierda puede ser conservadora también, el conservadurismo no tiene patria ideológica necesariamente, ¿no? Exacto. O sea, Ujú. se supondría que alguien que es de izquierda no tendría por qué ser conservador, ¿no? Pero la izquierda que inicialmente nace como un movimiento para la equidad económica, digamos en términos más clásicos, ¿no? Toda la teoría de Marx, ¿no? La desigualdad, etcétera. A través de los años el cambio social ya no es solamente económico, no, sino es un cambio moral, es un cambio cultural, es un cambio para incluir minorías, por ejemplo. Hay que revisar lo que pasaba en Cuba en los años 60, había persecución a los homosexuales, ¿no? Y ahora una hija de Raúl Castro promueve en Cuba una especie de centro para la promoción de los derechos de las personas homosexuales, porque ella misma es lesbiana, ¿no? Eso no ocurrió en los años 60. Pero hay gente que se ha quedado congelada en el tiempo, que no entiende que el cambio social no es solamente económico, es un cambio cultural, moral, social, es otorgarle más derechos a la gente. Uno tendería a creer que las izquierdas son las que asumen con más claridad ese discurso y esa práctica, pero no es así. Por ejemplo, el matrimonio igualitario o la unión civil tiene tres bastiones en contra, digamos, en Sudamérica. ¿Qué países son? Venezuela, Paraguay y Perú. Venezuela, hoy, digamos, es una sociedad conservadora. ¿Y por qué? Chávez era un machote, pues, ¿no? Un militar, ¿no? Entonces, acá mismo hemos visto ese tipo de discursos en Cerrón, en Bellido, ¿no? Entonces, creo que no se entiende que el cambio en general, el cambio social, no puede ser únicamente un cambio económico. Tiene que ser un cambio cultural, social, moral, ¿no? Político, otra forma de entender el mundo, de hacer política. Entonces, no es extraño que acá, por ejemplo, Guillermo Cerrón pacte con Keiko Fujimori, ¿no? Y que esté a favor de esta ley que está casi estrangulando a las ONG, ¿no? Y además como usando la famosa palabra caviar, ¿no? Que es una especie de cajón desastre que significa poco o nada, a mi juicio, ¿no? Entonces, esas alianzas extrañas se explican por ese conservadurismo que finalmente, a mis ojos, es una resistencia al cambio. Uno puede decir muchas cosas, ¿ya? Pero en el momento que se presenta una situación concreta, incluso en tu casa, incluso en tu vida cotidiana o en tu trabajo, donde, por ejemplo, tú tienes que ser consciente y asumir que hay que darle más espacios a las minorías, ¿no? No lo vas a hacer a veces, ¿no? Porque te sientes en ventaja, por ejemplo, los hombres frente a las mujeres, ¿no? Todavía entre gente, incluso de izquierda, se escuchan comentarios homofóbicos, ¿no? Caleta, como se dice acá, pero se escuchan, ¿no? Yo los he escuchado, ¿no? Entonces, no es extraño que el cambio sea difícil, porque, como me gusta decirle a mis alumnos, ¿no? Si tú no cambias personalmente, no estás contribuyendo al cambio social, por más que hables. Efectivamente. Hablando de esta caja de repercusiones a nivel mundial y hablando particularmente de Trump y el Perú, ¿no? Trump ha bautizado a América Latina como su patrio trasero, ¿no? La ha Dentro- rebautizado, digamos, porque ya existía ese nombre, ¿no? Exacto, pero dentro de este patio trasero, particularmente en Chancay, se ha construido un puerto, Ujú. un megapuerto. Eh,
y hay intereses chinos ahí. ¿Cómo es que Donald Trump puede ver la construcción de este megapuerto y si es que esto podría a largo plazo afectar las relaciones bilaterales con Estados Unidos? Fíjate, primero hay que precisar algo, ¿ya? Mi amigo Carlos Aquino, que es un sinólogo, se dice sinólogo, no chinólogo, para precisar eso, ¿no? Eh, Él sostiene que en realidad no es que los chinos quieran hacer acá lo que quieren, sino hacen lo que el Estado peruano les permite hacer. Es decir, el Estado peruano, y esto es ya histórico, pues no es en este tiempo nomás, es muy laxo, digamos, con las potencias extranjeras, ¿no? Entonces, el puerto de Chancay le ha dado a China una serie de ventajas que son asombrosas. No está regulado por OCITRAN, ¿no? Los barcos van a ser chinos. Entonces, eso paró las antenas de Estados Unidos. ¿Ok? Y puede hacer que en un momento Trump vea al puerto de Chancay como una amenaza. Y como ahora saca aranceles del sombrero de los conejos o de la manga, puede decir, bueno, le ponemos aranceles a Perú porque ahí está el puerto de Chancay, que ojo, no es cualquier puerto, ¿eh? Es un puerto crucial, central, un nodo importante de lo que los chinos llaman la franja de la ruta, que es una red de vías terrestres y marítimas a nivel mundial para hacer más activo el comercio internacional chino. Por supuesto, otorgándole ventajas a los países donde están estos puertos, estas carreteras, eso no se niega tampoco, es obvio, ¿no? Ese puerto tiene ventajas para el Perú, pero creo que el Estado peruano debe saber cómo manejarse con estas potencias económicas, militares y políticas. El canciller lo ha dicho en algún momento, ¿no? Tenemos que saber manejarnos con Estados Unidos y China. Pero a Trump le puede hacer ruido el puerto de Chancay. Es más, hace no mucho hizo una insinuación no sobre el puerto de Chancay exactamente, sino sobre los agricultores norteamericanos. Va a haber novedades buenas, algo así dijo, ¿eh? Y eso es una referencia al TLC, pues, ¿no? Porque buena parte de nuestros productos agrícolas van a Estados Unidos. Si ahí hay una reacción de ese tipo, ¿por qué no la habría frente al puerto de Chancay? Potencialmente es un riesgo eso. Y Cancillería va a tener que hilar muy fino para ver cómo se maneja. Yo creo que están en alerta, saben lo que hacen, la Cancillería es muy profesional, pero, digamos, la conducción política es la que a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué nos hacemos con una presidenta que cuando el mundo está asumiendo con estupor, ¿no? La nueva investidura de Trump, ella dice que es una esperanza para América Latina y lo invita al Perú, ¿no? Eso no lo hizo ni Javier Milei, ¿no? Pero se nota que nos quiere bastante Donald Trump, ¿no? Claro, y además cuando vino Xi Jinping, también la actitud de la presidenta con Xi Jinping fue una actitud muy lustrosa, demasiado anuente, ¿no? Entonces, yo conozco, vemos, el mundo diplomático por mi chamba, ¿no? Y yo sé que los diplomáticos sufren con esto, ¿no? Cuando un jefe de Estado no entiende cuál es la dinámica de las relaciones internacionales y la diplomacia y no sabe manejarse con cautela. Nada le costaba a la presidenta no hacer mayores comentarios elocuentes sobre Trump. Dijo que era algo así como el hermano mayor, una esperanza para América Latina, cuando América Latina estaba alarmada pues, por la presencia de este señor otra vez, ¿no? Salvo Milei, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que manejar con mucha inteligencia, ¿no? Las relaciones exteriores no son, y la diplomacia, requieren cautela, requieren inteligencia y no requieren anuencia. Y los diplomáticos saben eso, pero los mandatarios a veces tienen demasiado fuego verbal o tienen demasiada ingenuidad, por decirlo gentilmente. Ahora, en este contexto en el que se plantea eventualmente un nuevo orden mundial, ¿no? Hay una lucha ahí tripartita, ¿no? Ujú, Estados Unidos, Trump, Rusia con Putin y Xi Jinping, ¿no? ujú. Eh, es una guerra también por los recursos. Se podría estar hablando también de una especie de guerra fría o una nueva guerra fría donde el Perú va a actuar eventualmente, no como protagonista, porque nunca hemos sido protagonistas en conflictos de esa envergadura, pero sí a través de sus recursos naturales y del control que las potencias podrían tener sobre ellos. Sí, hay una dimensión que hay que tener en cuenta. ¿Qué caracteriza una potencia? A una potencia la caracteriza, y eso dice la teoría, o más de una teoría, la capacidad de resolver asuntos complejos. Por ejemplo, el conflicto palestino-israelí,
que ahora prácticamente es una matanza de palestinos, tristemente, ¿no? En algún momento Brasil, por ejemplo, no ahora, sino hace unos años, pretendió involucrarse como mediador. Brasil puede hacerlo, es una potencia. Perú no tiene juego. Perú ha presidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ojo, ¿ah? Mucha gente cree que tiene 5 miembros permanentes, que son las potencias nucleares, pero en realidad el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 10 miembros rotativos, y el Perú ha estado ahí más de una vez y en una ocasión lo ha presidido. Pero como no tiene peso global, tiene que simplemente coordinar, ¿no? Y prácticamente esperar que las potencias decidan o entren en un juego para tomar algún tipo de ruta. Entonces, en la lógica de lo que tú dices, ¿no? Hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Un país puede tener recursos valiosos, minerales, agrícolas, hídricos, la Amazonía, por ejemplo, forestales, ¿no? Pero volviendo a las palabras que comentaba sobre China, depende de lo que el Estado haga. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Costa Rica tiene como esas políticas de Estado, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Tiene numerosas áreas protegidas, parques nacionales que son hermosos, además. Y los derechos humanos también. Ahora ha cambiado un poco con Chávez, el nuevo presidente, pero es una tradición costarricense. Y por ejemplo, en Costa Rica se hizo un acuerdo con una empresa farmacéutica para explotar recursos, plantas de la selva costarricense, ¿no? Del ecosistema costarricense, y para compartir beneficios. No se le dejó entrar simplemente con una planadora. Ese tipo de actitudes faltan acá, ¿no? O sea, actitudes más estratégicas, más inteligentes. Existe gente que sabe hacerlo en el aparato del Estado, pero nuevamente es la decisión del ejecutivo, del mandatario, el que está a la cabeza para que se haga. ¿Qué podemos hacer con nuestros recursos? ¿Qué podemos hacer con el puerto de Chancay? Bueno, comportarnos de manera inteligente, aprovechar las ventajas, pero no ser anuentes. Entonces, cuando quien está en la cabeza prácticamente abre las puertas y da todas las ventajas y no se imponen regulaciones mínimas que todos los puertos tienen, por ejemplo, entonces estamos de alguna manera fomentando dependencias que van a ser inconvenientes para el país y que las han sido históricamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahora, dentro de este contexto también uno podría pensar en otro conflicto, ¿no? En concreto entre Rusia y Ucrania, ¿no? El hecho de que eventualmente se desate el conflicto y que Europa vea sus esfuerzos destinados también a poder presidir o ejercer algún tipo de defensa, esto va a afectar también eventualmente al Perú, ¿no? Como ya se vio que ocurrió la vez anterior. Bueno, hay un fenómeno que es interesante y preocupante, ¿no? Alemania, por ejemplo, debido a la resaca aún perdurable de la Segunda Guerra Mundial, era un país que no tenía un gran presupuesto de defensa. Pero Merz, el nuevo canciller, el que va a asumir como nuevo canciller, ya ha anunciado que va a aumentar su presupuesto de defensa. Y la Unión Europea está hablando de aumentar su presupuesto de defensa en 300.000 millones de euros. 300.000 es un montón de dinero. Y está diciendo que lo va a hacer porque Rusia es una amenaza. O sea, hay como la especulación o la suposición o el temor de que en algún momento hay un enfrentamiento ya directo, digamos, entre la Unión Europea o entre la OTAN y Rusia, cosa que está en la cabeza de Putin y también probablemente algunos líderes. La vez pasada Emmanuel Macron habló sobre eso y prácticamente lo insinuó, ¿no? Que había que prepararse para tener un poder autónomo, ya no contando con Estados Unidos, porque Trump y Putin son, como se dice ahora, amiguis, ¿no? Son cercanos, ¿no? Sino defenderse por cuenta propia. Eso también va a reconfigurar el mundo, lo está reconfigurando, ¿no? Yo creo que la Unión Europea tuvo un momento para negociar con Putin y evitar la guerra de Ucrania, probablemente ni siquiera cuando empezó la guerra, sino antes, ¿no? Cuando hubo cubileteos para probablemente hacer que Ucrania entrara en la OTAN o en la Unión Europea, ¿no? Pero ese momento pasó, comenzó la guerra. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza la guerra de Ucrania? Empiezan a faltar fertilizantes acá. Yo creo que lo que va a pasar con Ucrania es que la guerra va a terminar, pero va a terminar a un costo muy alto para Zelensky y los ucranianos, van a perder territorio. Pero lo que a mí me preocupa es que en el escenario ucraniano
justamente se está cumpliendo o se va a tratar de cumplir lo que Putin ha levantado como lema, ¿no? Es decir, la paz por la fuerza. ¿Qué significa eso? La paz del más fuerte. Es una figura parecida a la que había en la época de los romanos, la Pax Romana, que duró algunas décadas y que, claro, todos tranquilos, pero ya saben quién manda acá, ¿no? Entonces, eso es lo que se está configurando en Ucrania, en Israel, en Oriente Medio. Acá mandan lo más fuerte. En esa lógica es interesante observar lo que va a hacer China. China está en una guerra comercial con Estados Unidos, pero yo no descartaría, es más, creo que eso ya está en curso, que el nuevo reparto del poder en la zona de influencia sea entre China, Rusia y Estados Unidos. Una nueva orden mundial de los tres nuevos grandes, sintomáticamente tres gobiernos verticales y autoritarios. ¿Está Donald Trump en la capacidad de neutralizar a Putin? Yo creo que no quiere neutralizarlo, quiere acordar con él, más bien convivir con él, ¿no? Hay algo que creo que es importante entender, ¿no? La sintonía entre líderes políticos a veces no es únicamente por ideas o por corrientes ideológicas, sino por formas de entender el mundo, por formas de practicar la política. ¿Qué coincidencia hay entre Trump y Putin? La forma de ejercer el poder, una forma autoritaria, vertical, pero también lo que ellos odian, ¿no? ¿Qué odian? Odia lo que se llama ahora así afanosamente y ya de manera ya cansina, pues cultura woke, ¿no? O sea, háblale eso a Trump, lo detesta, ¿no? Putin tiene leyes contra los homosexuales, ¿no? O sea, entonces comparten un mismo sentir cultural, ¿no? Una misma visión del mundo. Y Xi Jinping por el estilo, ¿no? Podría acoplarse a ese orden. Entonces, creo que a veces la política hay que entenderla dentro del escenario cultural o en la dimensión cultural. Por eso no es casual que ahora se hable tanto de la batalla cultural. La batalla cultural, ¿qué es? Es la batalla no solo de las ideas, sino del orden moral. La batalla de la educación. Por ejemplo, que es lo que acaba de Claro, cerrar Trump, y usted me dice con fines a reabrirlo, pero de otra manera. O sea, claro, no, no. conveniente a los O sea, él va a tener intereses. su política educativa, ¿no? Pero va a ser una política educativa anti-woke, antiprogresista, alineada con lo que él detesta. Creo que el cierre de USAID va por ahí también, ¿no? ¿Qué le criticaban a USAID? Incluso acá, Ahora, bueno, esto es del lado de Estados Unidos, ¿no? En España ya vimos que Vox está haciendo algo parecido, ¿no? O sea, con una visión enteramente hispanista que pretende negar un poco lo que ocurrió aquí en América Latina, ¿no? sí, bueno, ahí las posiciones de Vox frente a lo que ocurrió en América Latina, francamente, son cómicas, ¿no? Ujú. O sea, creo que no le aceptaría ni una gente de derecha acá, ¿no? Eso que prácticamente vinieron a civilizarnos, ¿no? Ni los propios españoles, ¿ah? O sea, yo que trabajo en el diario El País, hemos conversado de eso y se ve como extraño, pues despatarrado, ¿no? Díscolo, ¿cómo vas a decir una cosa así cuando es evidente que, o sea, la conquista produjo un impacto, ¿no? Que, que digamos que España no quiera aceptar pedir disculpas que le pidió López Obrador digamos, es una cosa, ¿ya? Ya, eso creo que bien difícil que los países que cometieron abusos en el pasado hagan reparaciones históricas, es difícil. Ha ocurrido, ojo, ¿ah? No es que nunca ocurra, ¿no? Billy Brandt fue a Polonia y se arrodilló en un memorial que había. Cristina Fernández pidió perdón explícito a los paraguayos por la guerra de la Triple Alianza. A mí me parece que España no lo va a hacer, o por lo menos este gobierno no lo va a hacer, siendo un gobierno socialista. Pero una cosa es eso, digamos, eh, tomar distancia de tener un gesto de disculpa, y otra cosa es decir, como dice Vox, que prácticamente vinieron a civilizarnos, ¿no? Por favor, ¿no? Eso es cómico, O que ¿no? fue un choque cultural, ¿no? O sea, esa es una de las tantas explicaciones, Bueno, ¿no? choque cultural fue, obviamente, ¿no? Pero si bien hubo niveles de integración,
No pasó acá lo que pasó en Argentina o en el propio Estados Unidos. Hubo niveles de integración, hubo mestizaje, no fue acá un exterminio así sistemático y deliberado como sí ocurrió en Argentina o en Estados Unidos. O sea, acá nos mezclamos, ¿no? Obviamente, pues la catástrofe democrática indígena cuando llega a la colonia es por enfermedades, ¿no? Y por trabajos demasiado duros como el de la mita y los obrajes, ¿no? Entonces, desconocer eso es de una ignorancia, pero asombrosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay en la cabeza de algunas personas. Fíjate, yo hice mi tesis de estudios culturales sobre el negacionismo climático y encontré que en cierto pensamiento conservador hay como una especie de ropero que tiene varios cajoncitos, ¿ya? Tú eres uno y acá hay una etiqueta que dice anti-inmigrante, en otro anti-comunidad LGTBI y en otro es anticambio climático, ¿no? O sea, es un constructo ideológico y cognitivo, ¿no? Un aparato cognitivo que consiste en resistirse a cosas que están pasando en el mundo. ¿Por qué resisten el cambio climático? No es la izquierda que se ha vestido de verde. Es un terraplanismo conceptual. Algo así, ¿no? Podríamos decir, ¿no? No llegan a ser terraplanistas, pues, pero sí, digamos, ¿no? Una No, especie claro, de... es una acrobacia verbal, ¿no? Que define un poco esto, ¿no? A lo que iba con todos estos cajones desastre que se van abriendo en las mentes de algunos conservadores, podría hablarse, como ya he escuchado que algunos columnistas están colocando, de que puede surgir un trumpismo en América Latina. Bueno, de hecho, en la práctica lo hay, ¿no? Hace un par de meses, cuando recién asumió Trump y había mucha preocupación por las medidas contra los inmigrantes y por los aranceles, la presidenta, Xiomara Castro, que es la presidenta pro tempore del CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, convocó una reunión inusual, extraordinaria, para ver qué se hacía en conjunto. Y esa reunión no procedió porque hubo oposición de algunos mandatarios, ¿no? Concretamente de Milei y Santiago Peña de Paraguay, de que no se habla mucho, pero está en esa línea, y de Noboa en Ecuador, ¿no? Entonces hay presidentes políticos que no pertenecen pues a un partido determinado que esté en esta necesariamente asociado con esta internacional conservadora, pero que son pro-Trump, ¿no? En la práctica lo son. Acá López Aliaga, que incluso fue a la investidura, ¿no? Y nuevamente, yo diría, no entiendo cómo estos pro-Trumps, Milei incluido, no se dan cuenta que el programa económico de Trump es supuestamente, o exactamente, perdón, lo contrario de lo que ellos predican. Es increíble, ¿no? Milei, que es un libertario, todo, la libertad carajo, etcétera, etcétera, y ama a Trump, o sea, va donde él se toma fotos, pero igual le pusieron aranceles, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, el programa económico de Trump es lo contrario de lo que está haciendo Milei, ¿no? Y es lo contrario que acá predica cualquier partido conservador, lo que diría López Aliaga. Es el programa de Vladimir Cerrón, solo que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, parece que no entendieran cuál es la lógica de la política y la economía, ¿no? Efectivamente. La lógica del programa es el tiempo, justamente, y eso es lo que se nos ha acabado, querido Ramiro. Se fue rapidísimo. Quiero agradecerte por haber venido. Muchas gracias. No, gracias a ti. Espero estar otra vez acá contigo en esta conversación que creo que permite pensar juntos y no solo dar declaraciones al paso, ¿no? Y un saludo a los amigos que nos ven y escuchan y ojalá nos podamos encontrar nuevamente acá. Y ya saben que pueden darle like, comentar, suscribirse, pagar con bitcoins y dejar su comentario. Nos estamos viendo. Chau, chau.